DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis, un segmento más pequeño que vamos a tener del análisis en la jornada de hoy, por aquí por Diputados Televisión, el análisis por DTV. Acabamos de ver la reunión de la Comisión de Educación, encabezada por la diputada nacional Blanca Osuna, y donde se discutió, empezó a discutirse un proyecto de ley de financiamiento educativo con la presencia del propio ministro de Educación y además en el marco también de las discusiones que se dan en torno a algo, me parece interesante, teniendo en cuenta que próximamente lo que va a haber va a ser la discusión del presupuesto 2024 y hablando de financiamiento, ahí ves donde van a estar también esas discusiones en torno a lo que pueda llegar a avanzar, por un lado este proyecto y por el otro lado ya, digamos, la discusión macro, que es la discusión de un presupuesto en torno a también al financiamiento en lo que tiene que ver con la educación en la República Argentina. En minutos vamos a estar conectados con la comisión, también para estar conversando con los legisladores, las legisladoras nacionales y haciendo también un resumen de lo que pasó en esta comisión de educación aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Señor Martín Bravo, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien. Bueno. Sí, este proyecto que apunta a aumentar, como decías, el financiamiento, el porcentaje, llevarlo de 6 a 8. Y bueno, es una de las discusiones, ¿no? En medio de la campaña, con el candidato que salió primero en las PASO, Javier Milei, que bueno, está proponiendo una suerte de voucher, ¿no? Modificar el sistema. Después también lo reformuló esa propuesta como algunas otras, pero bueno, es uno de los ejes de la campaña y más allá de que estamos justamente en campaña electoral, una semana con bastante movimiento, ¿no? En la Cámara de Diputados. Ayer tuvimos la discusión que se inició, el tratamiento de los proyectos para reducir la jornada laboral. Mañana tenemos el proyecto para devolución del IVA. Sí. Y también, bueno, actividad en el Senado con una sesión. El oficialismo va a intentar convertir en ley el proyecto para bajar ganancias, así que por ser ya no año electoral, mes electoral, bastante actividad, ¿no? Sí, mucha actividad y además, obviamente, desde la Cámara de Diputados están mirando al Senado porque mañana también dentro de la agenda está la ley de alquileres. Si se modifica el proyecto que se aprobó aquí en la Cámara de Diputados, pasa nuevamente, retoma el tratamiento de esta Cámara de Diputados de la Nación. Señor David Cayón, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Es cierto, como decía Martín, la verdad que hay bastante actividad para hacer un mes en el cual uno preveía que todo iba a decaer un poquito porque están las elecciones. Sí. El 22 de octubre puede ser que se defina si hay una única vuelta o hay segunda vuelta electoral para presidente, pero en el caso del Congreso, el 22 de octubre se define quiénes son los nuevos diputados que van a asumir el 10 de diciembre, Claro. Los nuevos senadores que van a asumir el 10 de diciembre, con lo cual todos aquellos que buscan una reelección están en campaña y hay poca presencia en el Palacio. Sin embargo, hay muchas comisiones para que haya poca presencia. Sí, exactamente. Y muchos temas que se van sumando porque esas comisiones empiezan a discutir y esas comisiones en un par de reuniones empiezan a firmar dictamen de diferentes proyectos, algunos obviamente proyectos de consenso, otros con muchas diferencias entre oficialismo y oposición. El oficialismo ya está trabajando para una sesión especial para el día 11 de octubre. Sí, están armando el combo para ver cómo lo organizan, de cuáles son los temas que van a poner en la sesión. Buscan que sean temas que sean de consenso para poder llevar adelante el desarrollo de la sesión y conseguir el quórum. Sí. Nadie tiene quórum propio hoy en la Cámara de Diputados, con lo cual necesitas la participación de otros bloques, aparte del oficialismo y de Juntos por el Cambio, necesitas la participación de otros bloques para poder tener una sesión.
están trabajando en eso. Para mí, quieren avanzar rápido con temas como, por ejemplo, lo de la comisión de mañana de la devolución del IVA, que son temas, así como fue ganancias, que se habló, se trató muy rápido y se llevó muy rápido al recinto. Lo mismo sucede en el Senado, que se va a aprobar seguramente mañana. Son todos pedidos del Ministerio de Economía. ¿Para qué? Para que en el último tramo de la campaña vos ya tengas el paquete de leyes que mandaron más o menos armado. Hay que ver qué pasa con alquileres. Y ahí está también este tema, que ahí lo está diciendo nuestro graf, la presencia del ministro Jaime Persic en la Comisión de Educación, lo que estamos señalando. Respecto al tema del financiamiento educativo, también es un proyecto que está impulsando el ministro de Economía, Sergio Massa, que decimos, más allá que la discusión o una parte de esa discusión está en lo que tiene que ver con los números del presupuesto, pero lo cierto es que una primera etapa de la discusión del financiamiento educativo va a pasar también por este proyecto. Sí. Y es posible que el oficialismo acelere también el tratamiento de este proyecto de ley, pensando también en esa fecha del 11. Claro, en el caso de confirmarse esa sesión por esos días, no sé si ustedes tienen recuerdo, yo creo que no. No hubo una sesión, no sé si es inédito o por lo menos es muy poco común que haya a 11 días de una presidencial, sobre todo, ¿no? Claro. Pero no tengo en la memoria. También es cierto. Hubo años que meses antes de la elección ya estaba paralizada la Cámara. Sí, es cierto también que la Cámara de Diputados viene con una conflictividad bastante grande para sesionar. No solamente este año porque es un año electoral, sino también desde el año pasado, pero porque nadie tiene quórum. Sí. Y parte de la estrategia de uno y de otro es bloquearle el quórum al otro sector. Entonces se hace muy difícil que haya sesiones. Se quisieron poner al día, decís. Sí. No estoy diciendo En el Senado una sola sesión, ¿no? En todo el año. Claro, la de mañana va a ser la segunda en todo el año, pero vos fíjate, va a ser la segunda en todo el año, pero hubo 2 que fracasaron, porque no llegaron al quórum. Claro. O sea, se sentaron, no llegaron al quórum y fracasaron. Digo, acá, ¿se acuerda? Hubo una sola que fracasó este año, que fue la de universidades, que se sentaron y no llegaron al quórum, porque el bloque de Evolución Radical finalmente no dio quórum. Estaba trabado ahí por el tema del Consejo, ¿no? Claro, pero digo, en el Senado ni siquiera existía la posibilidad de negociar con otros sectores para conseguir el quórum. En la Cámara de Diputados, Juntos por el Cambio no bajaba, pero vos podés negociar con otros sectores, con el Interbloque Federal, con las provincias, con el bloque de izquierda, para conseguir ese quórum. Sin embargo, tampoco se alcanzó. Claro. Se sesionó bastante poco respecto de él, más allá de que es un año electoral. Sí, bueno, lo cierto es que el Congreso se mete de lleno en la campaña electoral. A 11 días estar discutiendo, como es lo que pretende el oficialismo, tener una sesión el día 11, cuando las elecciones son el 22, en un momento atípico, también son atípicas esta situación de división en tercios que tiene la ciudadanía a la hora de emitir su voto, como lo hizo en las primarias. En otras elecciones presidenciales me parece como que estaba un poco más claro el panorama respecto a qué es lo que podía llegar a suceder, por lo menos en ese planteo de, no digo de bipartidismo, pero sí de alianzas o sectores políticos. Bicoalicionismo, exactamente. Entre lo que sería el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Sí, ¿no? Desde que existen las PASO seguro que estaba más. Siempre claro estaba más definido ahí. En 2011, la primera vez que se pusieron en práctica las PASO, bueno, Cristina arrasó. En 2011 ya se sabía todo lo que iba a pasar. En ese momento el oficialismo no tenía mayoría porque venía de la elección del 2009 y del grupo A de la oposición, y bueno, esperó un poco que la actividad legislativa fuerte quedara para después del recambio. Claro. Ya estaba todo definido. El presupuesto, por ejemplo, lo aprobó después del 10 de diciembre. En el 2015, como decías vos, Fernando, no estaba tan claro, pero sí que estaba entre Scioli y Mauricio Macri. Y bueno, en 2019 sí estaba claro, después de las PASO ya Mauricio Macri no tenía posibilidad de revertir el panorama
ante Alberto Fernández, y esta sí, no sabemos, Claro. es inédito también el escenario en ese caso, porque bueno, están los tres, que cualquiera puede ser, ¿no? Claro, y además con proyectos muy disímiles, porque hay un candidato que puede llegar a ser presidente de la Nación que dice financiamiento educativo. Aumentemos el financiamiento educativo, presento el proyecto y además lo vamos a mantener a lo largo de los años y por ley. Sí. Y otro candidato a presidente de la Nación que dice vayamos con un voucher a tener educación. Sí, sí. ¿No? Entonces son proyectos muy diferenciados. Y Patricia Bullrich en el medio, ¿no? En el Porque medio también. quedó incómoda en el medio. Pero Sí. hasta Patricia Bullrich y Sergio Massa, digamos que hasta pueden tener diferencias pero coincidencias también, ¿no? Sí, Patricia Bullrich por dónde pasaría la quedó defendiendo más la educación pública Claro, que tal vez si no hubiese estado Milei en el escenario, ¿no? claro, exactamente. Sí, también tiene que ver, me parece, con que tanto Patricia Bullrich como Sergio Massa representan dos sectores institucionalizados dentro de la política que representan mucho más valores que los que ellos mismos profesan. Digo, son la cara visible de coaliciones. Claro. Entonces, en eso de que son la cara visible de coaliciones, no solo representan, en el caso de, por ejemplo, Sergio Massa, al Frente Renovador, sino que representa a diferentes sectores que conforman el peronismo. Patricia Bullrich no solo representa al PRO, también a la coalición cívica, también a la Unión Cívica Radical, digo, Claro. entonces también tiene que consensuar hacia adentro para poder plantear hacia afuera. El caso de Milei representa a un sector que es solamente el sector de los liberales, los libertarios. Ujú. Entonces no hay mucho para consensuar más allá de eso. Pero también lo llamativo es cierto eso que vos decís, que vos tenés tres sectores que representan en una misma idea tres cosas diferentes. Vamos a ponerlo, vos decías la educación recién. La educación y lo que puede llegar a ser el financiamiento de esa educación. Claro. Digo, uno plantea una dolarización en etapas, más rápido, más corto. Otro plantea un bimonetarismo y otro plantea fortalecer el peso. Claro. Son tres cosas diferentes. Totalmente. Hablamos de educación, pero puede ser distintas políticas de Estado en distintas áreas. Lo cierto es que esa situación o esas propuestas que plantean los diferentes candidatos se traslada al Congreso Nacional. Por eso el protagonismo en la última sesión, cuando se discute el tema ganancias, con la palabra de los diferentes sectores y diferentes candidatos, porque este Congreso también tiene representantes del Parlamento Nacional que son candidatos a presidente, como el caso de Milei o el caso de Miriam Bregman, y lo mismo va a suceder con el tema de educación, o lo mismo va a suceder con diferentes proyectos que se discutan, si es que finalmente se logran los acuerdos políticos, en una posible sesión del próximo 11 de octubre. Entonces, ahí también se van a tener en cuenta qué es lo que dicen los diferentes sectores políticos, que son los que 10 días después van a estar yendo a las elecciones nacionales. En el caso de las discusiones en comisión, podemos tener en claro, o por lo menos tener una idea de qué es lo que plantea el Frente de Todos y qué es lo que plantea Juntos por el Cambio. Lo que no sabemos qué es lo que plantea el sector libertario de Javier Milei, porque a las comisiones no van Es No, que directamente. Claro, este escenario de tercios que planteaba Fernando no está reflejado, por supuesto, en la Cámara de Diputados, porque a nivel numérico, ¿no? Ujú. Porque son únicamente 3 diputados los de los libertarios, digamos. Pero sí está reflejado en el peso que a partir de las PASO cobró Javier Milei, tanto en la sesión de la semana pasada como si hay una próxima sesión. Por más que sean 3 diputados, muchos estábamos pendientes, como finalmente pasó, si Milei daba quórum o no, Claro. qué votaba. Y bueno, pareciera como que esas 3 bancas que tienen mucho más peso simbólico que el numérico. Y así va a ser probablemente si hay una nueva sesión, más todavía, como decías, tan cerca de la elección general, ¿no? Claro, seguro. Así que me parece que es interesante el panorama que hoy tiene también la presencia del Congreso en el medio de esta campaña política. Sí, sí. Para aparte, digo, me quedé pensando en tener una sesión 11 días antes de las elecciones. Ujú. Los discursos que se plantean, digo, más allá de que los temas sean de consenso, los discursos que se van a plantear van a estar obviamente teñidos por la elección.
Lo vimos en la última, Sí, claro. en la última sesión, lo vamos a ver más cuando faltan apenas 11 días para ir a votar. Digo, te digo por las dos campañas, la de los legisladores que transmiten, Diputados TV lo transmite en vivo, entonces lo pueden levantar de sus provincias como para que lo puedan ver, y lo de las nacionales, lo de cada uno con su candidato a presidente. Y en eso, y aparte va a ser después del primer debate de los presidentes, con lo cual vas a tener... De los dos debates. Porque ya- uno tenemos el 1 y el otro tendremos el 8. Ah, claro, de los dos debates, con lo cual ya vas a tener todos los ejes temáticos desarrollados por los 5 candidatos a presidente, con lo cual no hay o sea, respecto, vamos a ver, derechos humanos, cuando se le pregunten a Miriam Bregman, a Schiaretti, a Massa, a Patricia Bullrich y a Milei, bueno, vamos a saber qué es lo que opina cada uno sobre los derechos humanos, y eso se va a trasladar al debate en el recinto. Claro. No, a la hora de que se planteen, vamos a suponer que hay dictamen para llevar la ley de financiamiento de educación. Lo que piensan los 5 candidatos a presidentes de lo que va a ser su gestión en educación va a estar en ese debate. Claro, sin dudas. Va a estar en ese debate de cara a que 10 días más tarde tenés que votar. Ujú. ¿Cuál va a ser llamativo, como decía Martín, digo, de lo que es la dinámica propia? Claro. Porque en general cuando el Congreso debate los proyectos, no lo que van a hacer otros. No, acá se debate el proyecto en sí, pero en el contexto de una campaña. Claro, Y también sí. el posicionamiento de cada uno, porque Juntos por el Cambio aprovechó para señalar que Milei, por ejemplo en ganancias, Milei y el oficialismo terminaron votando igual. Claro. O también lo que pasó con el presupuesto, que Milei, sin tener peso, o sea, teniendo muy poco peso a nivel numérico en la Cámara de Diputados, pidió que el presupuesto se tratara más adelante, y finalmente así terminó sucediendo. También Justo por el Cambio aprovechó para señalarlo. Claro. Bueno, nos vamos a ir a la Comisión de Educación porque nos está llamando rápidamente Sofi Raimundes. Sofi, buenas tardes. Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y también para David y Martín en el piso. Acaba de finalizar esta Comisión de Educación y estamos con el Ministro de Educación, Jaime Persic. Muchísimas gracias, Ministro, por su tiempo. Comenzó a las 2 de la tarde y en estas 3 horas de presentación del Plan de Financiamiento de Educación se trataron muchísimos temas. ¿Qué balance nos puede realizar de la Comisión? Bueno, es una primera reunión en diputados para acordar un proyecto de ley de financiamiento educativo que tiene metas de política educativa y el financiamiento acorde a cumplir esas metas, ¿no? Bueno, hubo debate, discusiones. Nosotros queremos plantear la idea de que para financiar la educación necesitamos, para hacer política educativa hace falta financiamiento, y ese financiamiento es lo que garantiza esa ley. Y es un proyecto que tiene un financiamiento para la educación obligatoria y superior, otro financiamiento para la universidad pública. Y discutimos acerca de eso, de las metas, de la técnica legislativa. Bueno, en eso fue la reunión, fue una reunión muy productiva. Yo le agradezco a las autoridades de la comisión, al presidente del bloque, la invitación, la convocatoria y las 3 horas de trabajo. Ministro, buenas tardes. ¿Cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que queda claro, ministro, en este debate que comienza y que comenzó ya en la jornada de hoy, en la comisión que encabeza la diputada Blanca Osuna, es que sin el aporte del Estado es imposible tener educación de calidad en la República Argentina o en cualquier lugar del mundo. Bueno, nosotros tenemos, la Argentina tiene desde hace muchos años y ahora más, objetivos de obligatoriedad educativa muy importantes, desde la sala de 4 hasta terminar la secundaria, esos son 14 años. Queremos avanzar en la escolarización de la sala de 3. Todo eso requiere financiamiento, queremos que nuestros maestros y docentes estén más capacitados, queremos que nuestros chicos tengan libros, queremos que haya más escuelas técnicas. Todo eso requiere financiamiento, queremos que los docentes cobren más y eso requiere paritaria y mejores salarios. Bueno, hay un camino de mejora que hace falta un acuerdo, un acuerdo de unidad nacional, pero alrededor de invertir más en educación, ¿no? De
hay que hacer jardines, hay que hacer más escuelas primarias para la jornada completa, hay que hacer más escuelas para los pibes que todavía no tenemos en la escuela, hay que hacer más escuelas técnicas para duplicar las escuelas técnicas, hay que hacer más universidades, bueno, hay que fortalecer la universidad con los institutos de formación docente y en eso, todo eso requiere inversión y eso es en lo que estamos trabajando. Ministro, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Usted al final de la comisión y en modo respuesta a algunas de las cosas que se fueron diciendo, hizo un repaso sobre algunas estadísticas que tiene que ver con la educación en general. Mostraba, decía, bueno, en el principio de la democracia, en el 83, 4 de cada 10 iban a la secundaria, 4 de cada 10 chicos iban a la secundaria, hoy 9 de cada 10 chicos van a la secundaria. Y así mostró cómo en 40 años la educación, por lo menos desde ese lugar, desde esas estadísticas, había mejorado, había incrementado su capacidad. Ahora, frente a eso, digo, ¿por dónde cree esta transformación de mayor inversión? ¿Tiene que ver con que el mundo va más rápido de lo que puede ir la educación? ¿Los chicos están necesitando otro tipo de cosas más allá de solamente de asistir a la secundaria, por ejemplo? No, bueno, nosotros tenemos que mejorar lo que aprenden nuestros chicos. No todos aprenden lo que tienen que aprender. Queremos incorporar robótica y programación. Queremos fortalecer el programa Conectar Igualdad. Y eso requiere inversión y queremos que nuestros chicos tengan libros. Mirá, hay tecnología del siglo XV, que son los libros, tecnología que son del siglo XXI, que son las computadoras. Queremos que tengan las dos cosas. Queremos que haya más vinculación con el mundo del trabajo. Queremos fortalecer la presencia de los docentes en la escuela, unificar las escuelas en las que trabajan los docentes. Y eso requiere inversión, no hay otra manera, no alcanza con tener una buena idea. Hay que tener inversión durante muchos años, continua, que sea suficiente, que te permita lograr los objetivos y consolidarlos. Y eso, vos fijate, la inversión para atender al 40% de los chicos es mucho menor que lo que hace falta para el 94%, que además, te lo digo, hay un gran desafío que es llegar al 100%. Hay un 5 y pico % de pibes que no van y que tenemos que lograr que vayan, porque se juega el futuro del país ahí en que vayan a la escuela. ¿Qué tal? Ministro Martín Bravo lo saluda. En el caso de que el proyecto avance, que se convierta en ley, ¿cuánto implicaría en relación, digamos, de avance, ¿no?, de mayor financiamiento para la educación en relación al proyecto de presupuesto para el año que viene, a lo que ya fue enviado? Bueno, implica un incremento casi del 1% del PBI porque habría que invertir más, 0,8% más en la educación obligatoria y 0,3% en la universidad. El de la universidad es 100% a cargo de la Nación, ese 0,3% del PBI, y lo de la educación obligatoria es compartido entre la Nación y las provincias, ¿no? Pero ahí hay un incremento y ese incremento es para garantizar lo que yo te decía antes, la construcción de jardines, de escuelas técnicas, de más escuelas de jornada completa, ¿no? Ministro, gracias por la deferencia de este diálogo con Diputados Televisión. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Sofi. Le agradecemos al ministro y en algunos minutitos nada más volvemos a tomar contacto porque vamos a hablar con la presidenta de la comisión. Muy bien, gracias. Ahí estaba Sofi Raimundes desde la Comisión de Educación, la comisión que comenzó este debate sobre el financiamiento educativo en la República Argentina. Claro, si se avanzan con establecimientos educativos, con jardines de infante, con universidades, es necesario tener, y se avanza también con mayor horas de educación obligatoria para los chicos, es necesario tener mayor presupuesto, mayor financiamiento. ¿De dónde va a salir el financiamiento si no sale de la aprobación del Congreso de la Nación? Sí, hay que ver qué dicen el resto de los espacios políticos. Sí, claro. Justamente como hablábamos antes, ¿no?, en campaña, porque bueno, la educación, el discurso a favor de la educación es algo que difícilmente puedan oponerse, salvo esta idea de
mi ley de cambiar el sistema. Pero también está el tema de, bueno, el déficit fiscal, hasta qué punto se puede aumentar, si, como decía el ministro, ese punto de PBI, bueno, sale de algún otro lado o es un punto más de déficit, ¿no? Claro. Bueno, volvemos a la Comisión de Educación porque nos está llamando nuevamente Sofía. Sofi. Bueno, Fer, ahora sí estamos con la presidenta de la Comisión de Educación, Blanca Osuna. Muchísimas gracias por su tiempo, diputada. Ya anunció que la semana que viene va a volver a haber una comisión informativa para tratar el financiamiento educativo. ¿Qué se espera de cuál es la agenda, ¿no?, futura de las próximas comisiones al respecto? El inicio de la agenda fue hoy sin duda alguna y la continuidad la vamos a ir concertando con los legisladores y legisladoras que integran la comisión y quienes además, como son reuniones informativas las que en primera instancia estamos convocando, por supuesto convocamos a legisladores y legisladoras que tengan interés en un tema que forma parte indudable de discursos políticos diversos. Entonces, bueno, acá estamos. Muchas veces hemos escuchado, no solamente en la comisión, sino en el intercambio que hemos mantenido en las sesiones, opiniones, argumentos, diagnósticos sobre el tema educativo. Esta es una excelente oportunidad, es un proyecto que además fue anunciado en el inicio de las sesiones, la apertura de las sesiones ordinarias, así que creo que vamos a dar cabida a que este debate en definitiva tome cuerpo y que se pueda plasmar en una ley. Hay una cuestión que a mí me parece importante, porque alcancé a escuchar los intercambios que tenían los periodistas en el piso, y es algo que yo planteé como un aporte para tener en cuenta. Cuando hablamos de financiamiento educativo, efectivamente tenemos que considerar una dimensión que tiene que ver con un enfoque, con lo que creemos que es la educación, con lo que definimos y lo que ya han definido nuestras leyes respecto a la educación. Al mismo tiempo hay cuestiones fiscales que tienen que ver con la educación y ahí también. Ahí es el punto donde hay que discutir justamente cómo se distribuye, cómo se recauda y cuáles son las prioridades. Y por último, el presupuesto. Creo que hay aspectos presupuestarios, entonces ninguna de esas dimensiones podemos tomarlas como aisladas de las demás. Y por supuesto, y sobre todas las cosas, es el derecho de los chicos, las chicas, los jóvenes, los adultos mayores, quienes tienen una dificultad, los que realmente son los sujetos de un derecho fundamental. Blanca, buenas tardes. ¿Cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal? Muy bien. Blanca, a ver, el proyecto se inició el debate, va a tener una nueva reunión posiblemente la próxima semana. ¿Qué tiempos imagina usted de discusión en la Comisión de Educación, pensando en que el proyecto pueda llegar al recinto de la Cámara de Diputados? En primer lugar, los tiempos los vamos a ir calibrando en conjunto con los legisladores y legisladoras que participemos y que integran los distintos bloques, interbloques. En segundo lugar, yo creo que si hay un tema que de distintas maneras y de manera, yo diría que recurrente, aparece en debates diversos, no únicamente en este texto de ley, sino en otros temas y que, bueno, es traído como un argumento, a veces de la oposición, a veces del oficialismo. Creo que ahora lo que tenemos en manos es una propuesta. Discutir la propuesta es realmente lo que vamos a trabajar con actores diversos. Están los representantes de las provincias, están los sindicatos, están los sujetos de derecho a quienes queremos escucharle esas voces que en la tarea que desarrollamos como legisladores y en lo cotidiano uno lo va teniendo, pero darle institucionalidad a esas voces implica abrir ese espacio a estudiantes, a docentes. Así que vamos a trabajar intensamente. Diputada, ¿cómo le va? Buenas tardes, soy David Cayón. ¿Qué tal, David?
Bien, una pregunta, ¿qué pudo ver hoy respecto, porque veníamos hablando también antes de que esta discusión que, como usted bien decía, a veces la tiene en boca el oficialismo, a veces la tiene en boca la oposición, sin importar quién es oficialismo y quién es oposición, se da en el medio de una campaña presidencial? Digo, lo que pudo ver hoy en la comisión fue un debate y discutir las propuestas, o ya notó que la discusión estaba cruzada por la campaña. De ninguna manera, porque yo creo que este tema en discusión lo que hace es reivindicar la política, y quienes estamos en campaña, quienes tenemos una propuesta, y todos los que participamos hoy en la reunión la tenemos, con más razón creo que justifica el darle seriedad a este debate. Cuando uno discute una ley, y más una discusión del financiamiento de la educación, no vale, no tienen cabida cuestiones especulativas. Mire, yo le doy un ejemplo más concreto todavía. Le pedí al ministro, hay un artículo de la ley que hace referencia a un sistema de información. El acceso a ese sistema de información lo que muestra ágilmente, rápidamente, es un diagnóstico, pero un diagnóstico no general, un diagnóstico al día, un diagnóstico ahora. ¿Por qué? Porque el flujo de información que configura ese sistema, que es el CINIDE, que es producto de una ley, de un legislador que hoy está en ejercicio y de quien hoy ya no está, la diputada Durango y Cobos, y creo que esa fuente informativa es a la que vamos a acceder. Digo, porque a veces se argumenta acciones o escenarios dramáticos. Yo creo que hay situaciones complejas. Las razones por las que describimos esa situación compleja difieren claramente si no estuviéramos endeudados en la Argentina. Fíjese, imagine un momento una discusión de financiamiento educativo sin una Argentina, con una Argentina sin deuda. Sería otra la cuestión. Bueno, este es el contexto, nosotros vamos a abordarlo en ese marco y lo vamos a avanzar. Buenas tardes, diputada. Martín Bravo la saluda. Retomo ese tema, justamente el del financiamiento, esa discusión. En caso de que el proyecto avance, ¿el oficialismo tiene una idea de dónde provendría ese financiamiento? Por supuesto, el texto de la ley justamente tiene artículos específicos. Usted conocerá que hay una ley a la que se hace referencia, que es la 26075, que fue la ley de financiamiento de Néstor Kirchner, una ley que debatimos en el Congreso, que se aprobó en el 2005, que se promulgó en el 2009 y a la que por referencia se refiere en artículos de los sucesivos presupuestos. Una ley que además se ampliaría se cumplió, se incumplió, y la ley o el proyecto que tenemos en manos ahora refiere en algunos aspectos, aunque modifica las proporciones claramente y se acerca mucho más a cuestiones que en ese momento, en los debates anteriores, fueron de aspiración y no se concretaron. Esta ley los toma para sí, tiene que ver con el compromiso mayor de la nación respecto al compromiso de las provincias. Blanca, para finalizar, la próxima semana entonces abrir una nueva reunión. ¿Ya están pensando en algunos invitados que se puedan ir adelantando? Quedamos de acordarlos con los distintos legisladores, legisladoras, pero en fin, les decía recién, tenemos toda la intención de que se escuchen voces que son necesarias en estos temas porque participan activamente del sistema educativo como sujeto de derecho, como trabajadores, trabajadoras, y además el tema educativo y su mantenimiento, su protección, su financiamiento trasciende por supuesto al propio sistema y tiene que ver con la responsabilidad de autoridades nacionales, provinciales y locales, y también con la participación de comunidades y de organizaciones
que representan a trabajadores y a trabajadoras y en general, ¿no? Creo Claro. que eso es lo que tenemos en mente. Blanca, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Sofi. Bueno, Fer, aquí seguimos trabajando entonces para traerles más voces. Ya finalmente pudimos hablar con el ministro, ¿no? Que era el representante del Ejecutivo, que vino también acompañado por la viceministra, también por otra decena de representantes del Ejecutivo para plantear justamente este plan de financiamiento educativo, y tuvimos recién la palabra de la presidenta de la Comisión de Educación, así que vamos a seguir por aquí trabajando y vamos a estar a la espera, ¿no? De cuándo va a ser la próxima comisión informativa entonces, para ver cómo se siguen desarrollando estos temas que son tan importantes. Como bien decía la diputada, hubo legisladores que incluso no formaban parte de la comisión y que estuvieron presentes aquí en este debate, así que aquí seguiremos trabajando. Sofi, gracias por este informe. A ustedes, hasta luego. Gracias. Sofi Raimundes desde la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación. Presentamos a nuestro invitado. Vamos a la jornada laboral. Diputado Eduardo Valdés, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, a ver, varios temas para discutir, para hablar, porque el Congreso en el medio de la campaña no para. Nosotros decimos, el Congreso se metió en la campaña para discutir algunos temas y para mostrar diferentes proyectos. Acá se muestran, hay 5 candidatos a presidente, ¿no? 5 candidatos a presidente. Hay diferentes modelos de país que quiere cada uno de los candidatos. Acá se está viendo también. De los cuales Massa fue diputado presidente de la Cámara, Miriam Bregman es diputada nacional, y ¿Milei es diputado? Milei es diputado nacional y Burri fue diputada nacional. Sí. Esto para jerarquizar el trabajo de ustedes. Y jerarquizar también, ¿no? ¿no? Y Fue Schiaretti diputado. también es Él también diputado. fue diputado. Y Schiaretti, bueno, Tuvo Schiaretti un fue periodo. diputado, fue gobernador, fue Ujú. secretario de Industria también de Sí. Domingo Felipe Cavallo, y fue el primer secretario de Relaciones Institucionales de la Cancillería Argentina. Se crea la Secretaría de Asuntos Institucionales, creo que es con Juan Schiaretti, cuando Cavallo es canciller. Claro, comienzos. En el 89. comienzo de Menem, 1999. 89. 1989. A ver, se discute educación, hace minutos educación. Ayer se discutió el tema laboral, la posibilidad de ampliar la jornada laboral. Y después hay otros temas que también tienen que ver con lo político en el medio de esta campaña electoral. De todo eso, lo que quieran. Bueno, yo les voy a decir y les voy a graficar con una imagen. Yo siento que desde que en Tucumán se lanzó la campaña de Sergio Massa, Agustín Rossi, ¿no? Rodeado de los gobernadores, rodeado de los intendentes, rodeado de los diputados nacionales, de los senadores nacionales, siento que ahí, yo pongo esta imagen porque es la voy a explicar por qué, el elefante se puso en movimiento. Y digo el elefante precisamente porque lo que yo entiendo del peronismo, del Frente de Todos, el Frente para la Victoria y hoy Unión por la Patria, es exactamente, le cuesta empezar a mover, pero cuando mueve, avanza. Y es el elefante porque esa trompa debe servir para hurgar en los lugares donde el Estado no le llegó, a sectores que esperaban, que nos votaron en el 2019 y que no supimos estar a la altura de sus necesidades en ese tiempo. Y ahí es donde siento que el ministro Sergio Massa, nuestro candidato a presidente, decidió terminar esa negociación con el Fondo Monetario Internacional, que me parece muy bueno lo que él dice, saquémonos lo antes posible el fondo porque nos hizo perder tiempo, no puso un peso, Massa tuvo que pagar con plata catarí, con plata china, con plata de la CAF, de la Corporación Andina de Fomento,
Pero ni bien terminó eso, decidió que hay que ampliar derechos. Y esa es la que nosotros debemos. Ampliar derechos, no restringir derechos. Estos momentos tan delicados del país se resuelven con más democracia, con más institucionalidad y mayor derechos, no restringiendo derechos. Y entonces, me parece muy bien que hayamos bajado el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, la eliminación del IVA para un sector importante de la sociedad, lo de los autónomos de ayer, más lo de los sectores informales que fueron anunciados. Y me parece que esa es la nuestra. Esa es la que, terminado esta cuestión con el fondo, es la que le debemos a nuestro sector social. Y me parece muy bien porque es el sector que más le urge, es el más urgente. Y me parece que haberse metido también en el tema de los autónomos es importante. En el medio vino esta discusión y me parece que el Parlamento está a la altura de las circunstancias. Porque, a ver, estoy frente a testigos permanentes de la actividad parlamentaria en este lugar. No les puedo macanear. O sea, para hacer una sesión es como en el tango, hacen falta dos. Pero las actividades de las comisiones de la Cámara de Diputados han estado activas todo el tiempo. Y yo con orgullo, por ejemplo, debo decir, presido la Comisión de Relaciones Exteriores y hemos sancionado hace 20 días cerca de 78 proyectos. Por unanimidad todos los proyectos. Porque a veces el comportamiento en las comisiones es inversamente proporcional al comportamiento mediático, ¿no? Entonces, yo debo decir, en la Comisión de Relaciones Exteriores, Zoe El Zucaría, que es mi vicepresidenta, trabajo con realmente una gran armonía. Y con orgullo ahí sancionamos, por ejemplo, para mostrar la convivencia, porque a veces los petardos mediáticos no tienen que ver con... 4 proyectos se presentaron para que el día 31 de octubre sea el día de la religión evangélica. 3 de ellos eran católicos, una evangélica. Pero a su vez, Zoe El Zucaría, que es musulmana, era la que más me instaba a que tratemos este tema. Esas convivencias, digo yo, no se dan en otros lugares. En otros lugares del mundo nos envidiarían la convivencia de la interreligiosidad, del ecumenismo. Claro. Entonces, yo soy un gran respetuoso de la actividad parlamentaria y veo que se trabaja. Y ahora venimos de la Comisión de Educación y escuchamos al ministro Persic proponiendo la nueva ley de financiamiento educativo. Y me generaba orgullo ver los logros que se obtuvieron con la del 6%. Ahora vamos al 8%, ¿no? Y los objetivos que se plantean con esta nueva ley. En el medio de la crisis, sí, en el medio de la crisis. Pero ¿sabes qué? La primera ley de financiamiento educativo se hizo con una crisis peor que esta que fue en el 2005. Claro. Y sin embargo, los logros que hoy el ministro dijo que tuvo con políticas de Estado, no es con políticas de un gobierno, son extraordinarias. Ahora vamos, gracias a esa ley de financiamiento educativo se pudieron construir las salas de 4, ¿no? Para niños. Sí. Ahora vamos por las de 3. Gracias a eso hemos podido construir escuelas de educación técnica que venían muy rememoradas. Me decía que hoy el 17% de la población educativa, creció el 17% de estudiantes de la educación técnica, ¿no? De los cuales se está equiparando con mujeres que antes no había, eran solo hombres. Las universidades, 2 millones de estudiantes universitarios en la Argentina, de los cuales el 90% son de la universidad pública, de las 19, y en eso están las 19 universidades públicas que se han creado. Claro. Así que yo creo que para hablar más de la Argentina, que hablen los que se quieran ir de la Argentina. Yo tengo orgullo de vivir en este país y digo, este país de la movilidad social ascendente que dio, por ejemplo,
que han sido presidentes o presidentas, la hija de un colectivero, Cristina Fernández de Kirchner. Aspira a ser presidente el hijo de un obrero de la construcción, Sergio Massa, que pudo ser una pequeña, empezó como inmigrante y pudo armar una empresa pequeña de la construcción y tener un hijo que es candidato a presidente. Lo mismo pasó con Mauricio Macri. A ver, su papá llegó con una mano atrás y otra adelante y se fue a instalar a Tandil y dicen que fue Amalia Fortabad la que le tira la primera obrita que empieza con una empresa de la construcción y tiene el orgullo de tener un hijo presidente. Carlos Menem era hijo de un sirio, ¿no? Cómo esa Argentina muestra esta posibilidad de la movilidad social ascendente y de la cual es un orgullo, porque no pasa, mira, cuando yo era embajador me fui ya. Sí. Cuando era embajador en el Vaticano, vos sabés que venía mucha gente, muchos argentinos, que iban a reencontrarse con sus familias italianas por primera vez, que habían venido producto de la guerra o producto de... pero que tenían la oportunidad de volver y encontrarse. ¿Sabés lo que más les llamaba la atención a la familia italiana que los recibía? Que, por ejemplo, llegaban siendo odontólogos, llegaban siendo médicos, abogados, cosa que esa movilidad social no se daba en la propia familia en Italia. Allí seguían con el mismo oficio que habían tenido sus antepasados desde el día que se fueron. Claro. Ahora, Hay mucho de eso, y en la Argentina no se da eso, entonces esas cosas son muy buenas. Mira, ayer escuchaba unas chicas chilenas, disculpen lo último, que le preguntaba a un periodista cómo era la educación voucher que propone Chile, Javier Milei, ¿no? A las chicas que estaban de turistas en no sé dónde era, en Mendoza. Y las chicas dijeron que era un desastre porque tenían que endeudarse y que todos aspiran a venir a estudiar a la Argentina porque es porque es universidad pública y gratuita. Bueno, de las cosas que el mundo que América Latina nos felicita, no tiremos para atrás. Argentina llegó a ser el lugar de estudio de toda la élite latinoamericana. Y eso hizo que esa élite, el día que gobernaba, nos miraba a la Argentina como un país orgullo de venir, orgullo de convivir. Y yo quiero volver a esa Argentina. A mí me gusta mucho que nuestras universidades alberguen a toda la América Latina, porque significa que aman al país en el cual estudian, no es una carga. Al mismo tiempo, diputado, le quería preguntar que hoy justamente se conoció el índice de pobreza 40,1, producto de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Es parte también de esta Argentina. ¿Qué mirada tiene? Y la vamos a resolver con más educación, no tengo ninguna duda. Yo creo que se terminó la etapa negativa, sinceramente. Creo que estamos viendo el ajuste que nos obligó a hacer el Fondo Monetario, estos números, al igual que la inflación que se conoció del mes, ¿no? que llegó al 12 y pico, son productos de estas situaciones graves que se han tenido que tomar para terminando ese acuerdo con el fondo que nos quería hacer un ajuste del 100%. Y digamos que todas las tensiones que hemos vivido en el último año y pico es ajustás o no ajustás, y ese mercado volátil del dólar que de un día para el otro subía tanto, después bajaba. Bueno, tiene que ver con estas pujas. Bueno, hoy creo que ya el fondo, por lo menos hasta diciembre, dicen que no se va a meter. Y me parece que si vos le empezás a medir semana a semana, vas a ver que los índices del costo de vida van a ir bajando. Y yo junto que bajen eso, también va a ir bajando la pobreza. No tengo dudas que el ajuste ese que se tuvo que hacer, creo que era del 20, ¿fue? Sí. Del 22. Del 22. Que no está contemplado en este índice. Sí. ¿No está contemplado en este índice? Y no porque no da el tiempo, Bueno, porque fue el 14 de terminado agosto. ese ajuste, que se mide ese índice, yo creo que la Argentina despega. ¿Pero por qué? Porque también se termina la sequía. Aunque algún meteorólogo me dijo siempre que el Niño viene no sé cuánto y que va de provincias, que el Niño, bueno. Pero lo cierto es que se termina la sequía y también empieza a poder producirse y vender la soja. Pero quiero terminar con esto. Todas las ondas negativas, o mejor dicho, todos los datos que es verdad
que son realidad. Fíjate cómo la gente, yo creo que sabe adjudicar responsabilidades. Porque hoy sería impensado que un ministro de Economía tenga la aptitud electoral que tiene Sergio Massa. Esto ya se lo dejo, sí, Claro. objetivamente, que lo Seguro. midan ustedes. Explíquenme. El escenario de tercios. De tercio, y me parece que está cabeza a cabeza peleando entrar en la segunda vuelta, ¿no? Y Ahí. eso quiere decir que al candidato del Frente de la Unión por la Patria lo están viendo como resolvedor de la crisis, que mal dije la palabra, pero... Eduardo, siempre nos falta tiempo, pero agradecerle porque estamos terminando el programa. Gracias por... ¿Se por entendió? Se entendió y queda pendiente para que siga ampliando todo lo que está me falta sucediendo. hablar con ustedes reducción de la jornada laboral, que eso, ¿te acordás? Iba a ser el tema 1. Y eso lo dejamos para la próxima. Eduardo, gracias. Gracias. El diputado Eduardo Valdés, por aquí por el análisis. Martín, David, gracias. No, gracias a vos. A usted Gracias. también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue el análisis. Gracias, nos reencontramos.